Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Socialización Guía de Atención en Riesgo Público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Wilmer. Muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan la tarde de hoy, afiliados a ARL Positiva. Vemos hoy nuestra cuarta sección del encuentro sincrónico de riesgo público. La idea es que podamos ir avanzando en todo lo que emerge frente a la realización de un programa que apoye la seguridad y salud en el trabajo y permita evitar la materialización de riesgos públicos. Antes que todo, Wilmer, quiero darte la palabra como es particular de nuestras sesiones en este sondeo, donde averiguaremos cómo están los conocimientos de todos los asistentes frente al riesgo público. Igualmente recordarles que también tenemos la sesión de preguntas para poder despejar dudas y acompañarlos en este proceso. Te doy la palabra, Wilmer. Claro que sí, doctora Paola. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta: al suceder un evento de materialización del riesgo público, ¿debo informar a las autoridades? Esto es A, verdadero, o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Muy atentos aquí a los conocimientos de nuestros asistentes. Tenemos hasta el momento 172 personas acompañándonos hoy, Wilmer. Qué bueno. Sí, señora, tenemos por el momento 174 y aumentando. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Dentro del paso a paso en la elaboración de una guía de atención del riesgo público, se debe A, establecer un plan de seguridad. B, reforzar la seguridad física. C, preguntarle al vecino. D, A y B son correctas. 15 segundos para que puedan responder. Aquí muy atentos, Wilmer, contigo y con nuestros 185 asistentes a ver qué opinan, qué consideran respecto al paso a paso de realizar el programa y la guía de riesgo público. Sí, señora, vamos a ver entonces los resultados de esta segunda pregunta. A, establecer un plan de seguridad, un 24%. B, reforzar la seguridad física, un 1%. C, preguntarle al vecino, un 0%. D, A y B son correctas, un 74% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Para elaborar una guía de atención de riesgo público, se debe primero analizar los tipos de amenazas y vulnerabilidades del A, consecuencias, B, antes, durante y después, C, fuente. Claro que sí, Wilmer, 191 asistentes. Aquí estamos verificando qué se realiza después de hacer el análisis de amenazas y de vulnerabilidades.
frente a esa guía de atención en riesgo público. Muy atentos a las respuestas de nuestros asistentes. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A, consecuencias, un 5%, B, antes, durante y después, un 87%, C, fuente, un 8%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Wilmer, muchas gracias. Bueno, damos continuidad a nuestro taller. La idea es que dejemos muy claro cuál es ese paso a paso para la elaboración de la guía de atención en riesgo público. Las respuestas están muy oportunas, aquí muy atentos para que las podamos verificar al final de la sesión. Nuevamente recordarles que tenemos un espacio de preguntas, inquietudes que ustedes quieran manifestar para ir construyendo conocimiento entre todos. Damos continuidad a la tabla de contenidos de la tarde de hoy. Entonces vemos que el primer momento corresponde a la socialización de la terminología básica en riesgo público. Aquí vamos a recordar, como siempre es costumbre, qué es amenaza, vulnerabilidad, que se conoce por riesgo y por peligro, para poder identificar las diferencias contextuales y de conceptos que nos permiten a nosotros ahondar en todo lo que emerge al concepto de riesgo público. Nuestro segundo momento es la socialización del paso a paso en situaciones de riesgo público. ¿Cuál es ese paso a paso? ¿Cuál es esa metodología que implementamos en el antes, durante y después para verificar fallas, brechas, necesidades de realización de controles y mitigación de afectaciones tanto a personas, equipos, infraestructura? Y el tercer momento, que ya es para el cierre, es la explicación de la guía de atención durante y después del evento de la materialización, en qué fallamos, qué medidas hay que implementar, en qué debemos innovar. Esto es un proceso de mejora continua que nos permite retroalimentar todo lo que corresponde a situaciones de materialización de riesgo público. El objetivo general es socializar e interpretar los conceptos básicos de riesgo público, al igual que el paso a paso de la atención en el momento de la materialización del riesgo público. ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es el deber ser de esas acciones inmediatas, de la calma que debemos conservar y del ejercicio de poder llevar a cabo y en buenos términos los resultados de la materialización del riesgo público? Hay que tener en cuenta que de acuerdo a nuestras capacidades de resiliencia y de adaptación frente a ese momento amenazante, dependen las consecuencias fatales, graves o leves que se lleguen a presentar en estas situaciones o actos delictivos. Los objetivos que enmarcan nuestra sesión la tarde de hoy corresponden a socializar terminología, socializar paso a paso ejemplos y la forma de evidenciar un diagnóstico inicial preventivo que posteriormente podemos ir aplicando en el desarrollo de la materialización una vez evidenciada en el centro de trabajo, incluso aplicada a nuestra propia vida. Finalmente, la explicación de cómo construir esa guía y tener esos insumos que permiten nutrir el desarrollo y construcción de la misma al interior de las organizaciones. Si bien es cierto, estos espacios que nos ofrece a nosotros la administradora de riesgos laborales ARL Positiva, compañía de seguros, lo que nos invita es a generar la cultura de prevención, autocuidado, es decir, comportamientos sanos y seguros dentro del centro de trabajo. Igualmente, pues esto lo permeamos a nuestra vida personal, social y familiar. Por eso es muy importante que los conceptos aquí construidos, desarrollados y aprendidos nos permitan socializarlos fuera del entorno laboral para poder construir esa cultura de autocuidado. Entonces, bueno, vamos a iniciar recordando los conceptos básicos de peligro y riesgo frente a las diferencias conceptuales. Aquí en pantalla ustedes pueden ver cómo ejemplificamos el concepto de peligro. Entonces, peligro es todo lo que observamos como fuente o situación de acto potencial, como puede llegar a ser la agresión física, observar o identificar un artefacto o carga explosiva, objetos contundentes, armas punzocortantes, asimismo sustancias químicas o peligrosas y armas de fuego. Eso que identificamos a la vista, que podemos observar, es lo que conocemos en el concepto de peligro.
Y asimismo, cuando hablamos ya del concepto de riesgo, que ya es la probabilidad de que suceda un acto que afecte mi vida y que afecte la organización, aquí ya vemos los eventos vandálicos que materializan el riesgo público en específico, como es el saqueo, hurto o robo, el secuestro, fleteo, la extorsión, la sonada o manifestación pública que termina materializándose en unos actos vandálicos. Asimismo, el paseo millonario. Igualmente, observamos en pantalla los conceptos entre amenaza y vulnerabilidad y allí vemos una gran diferencia. La amenaza como la potencial ocurrencia que se da en un lugar específico, en el tiempo, en una intensidad y que causa daño. Es decir, conocemos que hay algo amenazante que puede afectar contra mi integridad. Y la vulnerabilidad que me evalúa en contexto, cuál es mi grado de exposición, mi permanencia a ese factor de riesgo y que permite evaluar deficiencias de seguridad en mi integridad personal o en la integridad de la organización. ¿Qué tan blindada está? ¿Cuáles son esos factores protectores o qué tan debilitada se manifiesta frente al ojo de la persona delincuente que tiene la intención de dar? El concepto que enmarca el término de peligro público, conocido como la probabilidad en ocasión al desarrollo de funciones laborales, donde los trabajadores pueden verse afectados en su integridad física o mental, ocasionado siempre por el hombre. Esto es de origen antrópico, es decir, que siempre que hablemos de que la materialización del riesgo público se hizo visible, fue porque una persona, un ser humano, que tuvo la intención de daño a diferentes focos de atención o víctimas. Más adelante veremos y recordaremos cuáles son esas personas que sufren el daño, cuáles son esas instituciones que lo llegan a sufrir. Igualmente, dentro del concepto de peligro público, enmarcamos que se da normalmente en espacios públicos, como su término lo dice, y en algunas ocasiones, de acuerdo al estudio del arte, hemos podido también evidenciar que está asociado con casos de accidentalidad vial. ¿Por qué motivo? Por lo que su término nos lo indica. Corresponde a casos sucedidos en la vía pública y los accidentes de tránsito son un ejemplo de ellos. Sin embargo, si observamos la GT 45, la guía técnica colombiana, allí claramente lo segmenta como una clasificación de siniestralidad vial diferente a la probabilidad de que se manifieste un peligro denominado público. Y obviamente, siempre esto está dentro del marco de la intención de daño. Ahora bien, entramos en materia frente a socializar la guía de atención en riesgo público. ¿Cómo poder desarrollar una guía? ¿Cómo poder nosotros conocer ese paso a paso que me va a fortalecer, que me va a blindar como persona y como institución para evitar que lleguemos a sufrir algún tipo de modalidad de riesgo público? En este momento, 244 asistentes que están con nosotros la tarde de hoy. Bienvenidos e invitados nuevamente para que dudas, inquietudes que tengan al respecto las puedan manifestar a través del chat que tenemos a disposición de ustedes. Bueno, entonces acá vemos, ¿quién sufre el riesgo público? Observamos que lo van a sufrir las personas, equipos, materiales, bienes públicos, bienes privados. Esos son los focos de atención o los víctimas de los sucesos de la materialización del riesgo público. Pero más allá de ello, para poder identificar el paso a paso y prevenir, blindar y mitigar las consecuencias que se lleguen a presentar en cada uno de estos focos de atención, la idea es que conozcamos cómo elaborar ese paso a paso que podamos documentar dentro de la organización y más que documentarlo, la tarea y el compromiso de todos es poderlo difundir. A la medida en que yo hago extensa la información, a la medida que yo comparto diferentes formas de materialización del riesgo público, casuística, maneras de actuar, de prevenir, de controlar, de autocuidado, más fácil va a poder llegar a ser prevenir que seamos nosotros en un futuro los víctimas y adicionalmente también nos va a permitir hacer una cadena de cuidadanía donde nosotros realizamos un papel supremamente fundamental al articular lazos de conexión con la comunidad, llámese laboral, social, en el vecindario, en las entidades académicas y públicas que llegamos nosotros a compartir.
en los espacios comunes. Aquí observamos que siempre va a ser de origen antrópico, es decir, todo lo que nosotros evidenciemos que fue un daño causado por el hombre, lo podemos llegar a reconocer como un riesgo público. Persona que tiene la intención de daño, persona que tiene la necesidad de venganza, persona que tiene la necesidad de arremeter contra la seguridad o contra el buen nombre, contra la economía o el prestigio de una persona o de una organización. Entonces, dentro del paso a paso, aquí vemos que siempre partimos de la prevención. Una vez se materializa el riesgo público, lo importante es poder plantearnos qué hacer y cómo reaccionar. Esas son las dos preguntas que vamos a tratar de desarrollar en esta hora de sesión, cuarto encuentro sincrónico del módulo de riesgo público. Ustedes en pantalla en este momento están viendo 254 participantes, diferentes fuentes y modalidades de materialización del riesgo público. ¿Y cuáles son ellas? Entonces tenemos el secuestro, accidentes de tránsito, azonadas, extorsión, robo o atraco. Entonces acá evidenciamos robo desde la modalidad donde a nosotros se nos adueñan de las propiedades con la finalidad de obtener un beneficio, ya sea económico o de algún objeto con intención de daño, y que este genera un proceso de violencia en el desarrollo de la materialización del riesgo. Cuando hablamos de hurto, estamos hablando también de adueñarse de cosas ajenas sin conocer y ni siquiera sospechar que estamos siendo víctimas del hurto, como sucede normalmente de pronto en los medios de transporte, ¿cierto? Con el cosquilleo, donde nos sacan nuestros elementos personales, billeteras, celulares, portátiles, incluso la maleta, el morral, que debemos llevar para nuestro centro de trabajo, y cuando nos damos cuenta ya no hacen parte de nuestras adquisiciones. Y asimismo también tenemos el fleteo dentro de tantos ejemplos y probabilidades de materialización, modalidad de Colombia. Vemos ahora cómo sería nuestro actuar para iniciar ese paso a paso en la prevención y en nuestro comportamiento y acciones ideales que nos van a permitir tener una forma de reaccionar adecuada y mitigar las consecuencias de la salud o integridad de nuestra vida o del centro de trabajo. Es bien conocido por los medios de comunicación a diario que encontramos casos donde se está materializando el riesgo público y lo primero que se genera es la afectación a la vida de las personas. Primero está el disparo, ¿cierto? Es decir, se activa la utilización de la arma de fuego, o hay puñaladas o el uso de elementos cortopunzantes que afectan contra la integridad de las personas, el uso de la violencia, empujar a las personas, lanzarlas al suelo, cogerlas de partes de su cuerpo, de su ropa, del cabello incluso, que terminan afectando la salud no solamente física, sino también mental de las personas víctimas que llegan a vivir estas modalidades de agresiones frente a la materialización del riesgo público. Entonces vemos acá una forma de ejemplarizar cuál sería ese actuar en el momento posterior a la situación de materialización del riesgo. Importante reconocer el aviso a las autoridades. Invitación para todos los asistentes. En este momento ya contamos con 270 personas que están con nosotros en vivo y en directo en este encuentro sincrónico. Invitarlos a ustedes, cada uno de ustedes, para que por favor tengan a la mano en sus equipos celulares el número de contacto del cuadrante, el número de línea directa, con bomberos, defensa civil, dependiendo de la entidad que ustedes lleguen a necesitar de apoyo. Incluso dentro de esa red de comunicación es importante poder contar con las líneas directas de las empresas vecinas, de las autoridades que pueden darnos a nosotros un auxilio en el momento de la materialización del riesgo. Si nosotros conocemos cuál es el botón de obturación para hacer el llamado de alarma frente a un siniestro, reconocer cuál es la empresa de vigilancia, quiénes hacen parte de ese equipo protector o que reacciona de manera inmediata,
frente al siniestro. Igualmente, dentro de las recomendaciones y ese paso a paso está la información detallada. A la medida que nosotros podamos dar información suficiente, clara, minuciosa a las autoridades competentes, muy bien, recuerdo, autoridades competentes, asimismo se va a permitir el desarrollo de la investigación y proceder y avanzar para poder llegar a identificar a futuro la forma en que se presentó el desarrollo del siniestro, las personas o delincuentes que hicieron parte del siniestro e incluso poder a futuro recuperar o hacer una forma de retroalimentación de lo sucedido de una manera más adecuada. Esta información claramente se debe entregar y dar aviso a las autoridades competentes. Vemos también en pantalla una recomendación importante y es no comentar lo ocurrido con personas ajenas. ¿Por qué motivo? No estamos nosotros todos autorizados para llegar a dar información pertinente frente al siniestro. Y la delicadeza de la información, la sutileza, la prudencia en la manera en que nosotros nos expresamos puede llegar a evitarnos líos, inclusive jurídicos o de daño que le pueda llegar a generar a la organización. Si yo dentro de mi discurso llego a decir, el siniestro sucedió, pero mi jefe sabía de que nos faltaba X o Y control dentro de las instalaciones o el circuito de seguridad, de una u otra manera, mi discurso puede estar llegando a generar una falsa creencia o ideología de que es el gerente de la organización quien tuvo la culpa o quien es el responsable directo de la situación real manifestada. Es por eso que si la información nosotros la manejamos con prudencia y tratamos primero de permitir que el equipo investigador sea quien se encargue de determinar fallas, brechas o las dificultades que se llegaron a presentar en el momento en que se materializó el riesgo, de esta manera, nosotros vamos a evitar ser parte de ese cuestionamiento o de ese seguimiento de testimonio que llegue a perjudicar la organización, el empleador, incluso la estabilidad de nosotros como funcionarios dentro de la organización. Si generamos una mala imagen, puede llegar a correr incluso el riesgo del cese del establecimiento o una investigación a futuro que afecte la integridad y nuestra continuidad laboral. Asimismo, dentro de los pasos está informar al jefe inmediato o a los canales de comunicación de la organización. ¿Por qué motivo? Entonces, claramente, como les comento, son los altos cargos, los niveles jerárquicos superiores de alto mando, quienes se encargan de llegar a dar una información más aterrizada, más concreta, después de una cadena de retroalimentación, toma de discursos, evidencias encontradas en este proceso de investigación. Lanzar juicios previamente nos puede llegar a colocar en riesgo, incluso con nuestra misma integridad. Si yo de manera descontrolada o de manera imprudente llego a manifestar características del delincuente, la forma de poder individualizarlo y lo expongo ante las personas inadecuadas, me puedo colocar en riesgo frente a la persona que tiene intención de daño, porque ya va a tomar la situación como personal, va a querer vengarse, va a querer seguirme y eso puede llegar a afectar incluso hasta nuestros familiares una vez identifiquen que la persona delatora hizo parte de esa investigación y expuso y delató a la persona que tuvo intención de daño. Por eso la información que vamos a suministrar se da solamente a autoridades competentes y si la realizamos, obviamente sí, a nuestro jefe inmediato, lo hacemos bajo la reserva de la información, evitando sucesos posteriores que afecten nuestra integridad como funcionarios o integrantes de la compañía y respetando que los canales de comunicación de la organización sean los únicos responsables ante redes sociales, ante medios de comunicación, inclusive dentro del proceso de investigación, desde la alta gerencia se identifica quiénes harán parte de este proceso de investigación y de recopilación de testimonios para poder identificar y avanzar en lo sucedido. En cuanto a afectación a personas, vamos a ver ahora y a continuación, ¿cuál es ese paso a paso que requerimos verificar o crear dentro de ese protocolo o esa guía de riesgo público al suceder el siniestro?
Entonces, una vez llega a suceder actos vandálicos, como puede ser una protesta social que termine en una afectación violenta frente al centro de trabajo con empleados o funcionarios dentro de la organización, lo mismo un atraco con arma de fuego o una situación de extorsión o de actos violentos dentro de la organización. Vamos a tener la necesidad de hacer unas verificaciones al estado de la persona, eso es lo primordial, es lo principal, con la finalidad de salvaguardar las vidas de nuestros funcionarios y compañeros. Si bien es cierto, algunas de las situaciones de materialización de riesgo público que arremeten contra las organizaciones o en el horario laboral afectan una infraestructura, pero dentro de la misma infraestructura son los funcionarios quienes ponen la cara y están al frente del servicio de la empresa. Entonces aquí lo que se hace inicialmente es la verificación de afectación a las personas. ¿Por qué a las personas más que a la organización? Claramente, la idea es salvar vidas, cuidarnos entre todos los que hacemos parte del equipo laboral. Una vez conservamos y aseguramos la integridad de las personas, seguidamente verificamos como segundo paso las instalaciones, pero primeramente debemos salvar vidas. 301 funcionarios en este momento, 2:30 de la tarde. Entonces, recordamos, una vez se materializa el riesgo público, lo primero que hacemos es verificar la afectación a las personas. Allí debemos hacer el conteo de personas, integrantes de la organización, verificar sus condiciones de salud. Para ello, seguidamente, lo que hacemos es priorizar las afectaciones a la integridad personal. Entonces, ¿qué vemos en este paso a paso? Verificar heridas, fatalidades, necesidad de personal de traslado, de urgencia, tratamos de realizar esa categorización del estado de salud de acuerdo a la herida o la hemorragia que esté sufriendo o que se esté evidenciando en la persona afectada. También vemos allí cómo esta situación de materialización del riesgo público que incide o cuya víctima son las personas y funcionarios dentro del centro de trabajo, llega a generar una afectación en el ausentismo laboral. Esto en ocasión a las excusas laborales por la ausencia de la presencia del funcionario desarrollando sus actividades cotidianas, que requiere dentro de los procesos y procedimientos organizacionales considerar reemplazos, un backup de los stop de personal que puede llegar a suplir las actividades de la persona ausente, generar nuevos procesos de entrenamiento y reentrenamiento y, lógicamente, promover una curva de aprendizaje para que los procesos y procedimientos no paren y la empresa pueda garantizar la continuidad de negocio. Y más allá de ello, también debemos analizar los daños colaterales en las personas. Aquí todos los que estamos presentes, 112 asistentes, cuando nosotros llegamos a ser víctimas de la materialización del riesgo público e incluso de cualquier tipo de riesgo en ocasión al trabajo o a la exposición del riesgo que nos genera a nosotros la misionalidad contractual o vínculo laboral que tenemos con la organización, allí podemos entrar a valorar qué tanto pudiese llegar a afectar a mis familiares si yo llego a sufrir un accidente, si me llega a faltar un dedito, una manito, si llego a perder un ojo, la vista, si necesito depender de un tercero para poder suplir o garantizar mi modus vivendi y el desarrollo de mis actividades cotidianas. Esos daños colaterales terminan afectando a terceros, familiares y personas que van a dejar de vivir su vida común y corriente por dedicarse a aquellas personas que sufrieron un siniestro. Entonces, por eso es muy importante en esa primera valoración, una vez se materializa el riesgo público en los centros de trabajo, verificar y velar por salvar vidas y conservar la integridad de todos nuestros colaboradores al interior organizacional. Ahora bien, una vez garantizamos la vida, garantizamos salvar personas que requieren de la atención inmediata, pasamos a la verificación de la infraestructura. Entonces aquí vemos el paso de verificar las estructuras frente a inspeccionar, registrar y documentar los daños encontrados. ¿Y qué vamos a ver allí? Si fueron estructuras, si fueron sistemas, si fueron equipos, qué fue en complemento lo que generó la afectación de la materialización de ese riesgo y de qué manera empezamos ya a cuantificar los daños ocasionados. Recordemos muy bien, cuando los daños y las consecuencias de la materialización del riesgo público afectan a las personas,
tal vez allí sea muy difícil llegar a cuantificar en pesos, ¿verdad? Aquí es más el valor emocional, el sentimiento, la falta y ausencia de esa persona que estaba en su total disposición con todos los 5 sentidos disponibles para el desarrollo de sus tareas. Mientras que cuando ya entramos a verificar daños físicos, ahí sí podemos cuantificar. Es mucho más fácil decir cuánto vale reponer, construir, reestructurar. Diferente con nosotros. Por eso la invitación, comportamientos sanos y seguros, porque nuestra vida tal vez no tenga valor, no tenga forma de cuantificación económica. Eso no tiene precio. Y mucho menos si hablamos de las consecuencias que asumen nuestros hijos, esposas, esposos, abuelitos, papitos, que dependen de nuestro trabajo para su sustento y para su modus vivendi. Entonces, dentro de esa cuantificación estructural, tal vez sea una tarea mucho más fácil, que obviamente va a requerir de una inversión. Por ello, la invitación de crear esta guía que nos permita alimentar una cadena de acciones que prevengan la materialización de este riesgo, que nos blinden como organización y como trabajadores para no tener que ser víctimas de los malhechores, del delincuente que está con la intención de daño, con la intención de quedarse con ajeno, con la intención de dañar y deteriorar a quien madruga todos los días a trabajar. Qué triste es ver a diario cómo personas que madrugan con la intención de trabajo se ven afectados frente a aquellos que se levantan es con intención de perjudicar a estos trabajadores, es decir, todos los que nos encontramos aquí vigentes en esta conferencia sincrónica, 323 personas a esta hora, nuevamente invitarles para que dudas o preguntas, observaciones que tengan al respecto, las puedan estar dejando dentro de el espacio que tenemos aquí en el link de preguntas y inquietudes. Seguidamente, seguimos con la limpieza y recolección de todo lo que es la materialización del siniestro dentro de la organización. Aquí lo que debemos es iniciar las actividades de limpieza y de recolección de inmediato, es decir, recoger las partes que podemos recuperar, despejar las zonas afectadas de cara al cliente, continuar con la operación y lo más pronto posible garantizar la cadena de servicio y de producción de la organización. Recordemos que frente a un siniestro, la capacidad de resiliencia y de poder retornar a las actividades hace parte de esa recuperación de la normalidad operacional que requiere la compañía para darle seguimiento y permanencia al negocio. Negocio del cual nos vemos todos beneficiados como funcionarios, quienes recibimos un salario o una prestación económica por dar ese acompañamiento y esa retribución con las labores que ejercemos al interior de la compañía. Muy bien, ahora, consideraciones de barreras de control. ¿Cómo nosotros podemos establecer barreras de control que permitan mitigar consecuencias o que permitan evitar grandes consecuencias a futuro? Entonces aquí la invitación es a que estemos informados. En ocasiones ver televisión, conocer, escuchar las noticias puede llegar a ser un poco desgastante porque las noticias son amarillistas, siempre es lo mismo, muertes, atracos, accidentes, vandalismo. Desafortunadamente, esa es una realidad que vive el país y tendencia mundial. Sin embargo, por más desgaste que nos genere, incomodidad que nos genere estar escuchando o viendo esas noticias, sí es importante que no desconozcamos cómo está el país, qué está sucediendo, cuáles son las manifestaciones del día de mañana, si mañana tenemos un paro del sector académico, de transporte, qué situación vive cada una de las localidades del territorio nacional. Cuando nosotros desconocemos, nos exponemos a ser parte de esa situación o de ese movimiento social en el cual estamos nosotros inmersos, toda vez que compartimos vías públicas, medios de transporte que de una u otra manera nos permiten a nosotros estar expuestos a las vías públicas y a situaciones públicas donde se materializan riesgos públicos. Al llegar al trabajo, al estar dentro de la organización, si pertenezco a X o Y sector económico y ese hace parte de la inconformidad social o de las tendencias ideológicas que están en este momento en protesta, de una u otra manera yo debo estar consciente, conocedor y visualizar cuáles son las medidas de control. Si requiero hablar con mi jefe y indicarle que esa zona va a tener alguna afectación en orden público, si posiblemente estemos en riesgo, visualizar modalidades de trabajo, llegar a acuerdos, ese tipo de conocimiento y de interrelación
jefe, funcionario y todo lo que son esos estímulos externos, es decir, situación real, social, económica, política, ideológica, es necesario que en consenso la podamos manejar, no desconocerla, por el contrario, estar informados. Bien, y si nosotros conocemos esa información, también es responsabilidad poder llegarla a difundir, darla a conocer, porque a la medida en que nosotros damos a conocer la información, estamos evitando que sean otras personas las que vivan o sean afectadas frente a la materialización de posibles actos vandálicos o de riesgo público. Asimismo, a nivel organizacional, establecer un plan de seguridad es muy importante. ¿De qué manera articulada con la empresa de vigilancia o de seguridad privada que tenga la organización, métodos o procesos y procedimientos para reforzar la seguridad física de instalaciones, de acceso a visitantes, planillas de registro, controles y bloqueos de acceso a los parqueaderos, a los visitantes? ¿Qué información estamos obteniendo de las personas extrañas o externas que llegan a nuestro centro de trabajo? ¿Quiénes están responsabilizando por el acceso de esas personas? ¿De qué manera yo estoy dándole a conocer a ese visitante o ese contratista externo? Recordemos muy bien que dentro de la implementación de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hay unas corresponsabilidades o responsabilidad compartida con el tema de contratistas o de terceros. ¿De qué manera yo estoy socializando mi plan de emergencias y de evacuación a todos los visitantes de la empresa u organización? ¿De qué manera yo le estoy garantizando la seguridad de esas personas ajenas que llegan a prestar un servicio dentro de la empresa? Ese acompañamiento y ese paso a paso que desarrollamos en la implementación de una guía de atención en riesgo público me permite a mí fortalecer y blindar la seguridad de la organización. Es decir, nos hacemos menos vulnerables a la probabilidad de afectación personal y estructural de la compañía. Pero es un trabajo articulado. Eso no lo hace una sola personita, no lo hace solamente el responsable de las condiciones de seguridad de la empresa. No solamente lo hace el vigilante, el guardia, la recepcionista, la persona encargada del parqueadero. No, esa tarea la hacemos todos. A la medida en que yo veo una persona extraña o ajena de la organización, le pido un carnet de identificación que me diga, es un visitante, veo quién lo está acompañando, observo modalidades de desplazamiento, información que solicita, porque todas esas particularidades y comportamientos de personal externo es lo que me permite a mí visualizar la intención de daño, porque desconocemos quién es la persona que está visitando la organización y con qué intención lo está desarrollando. Asimismo, proteger los activos valiosos de la compañía. Y dentro de los activos valiosos de la compañía estamos nosotros. Nosotros también hacemos parte de ese activo fundamental, porque somos la fuerza obrera, emergente, trabajadora, intelectual, que de fuerza y conocimiento está aportando al crecimiento y surgimiento organizacional. Entonces, partimos de allí, de cómo protegemos a nuestros funcionarios, programa de inducción, entrenamiento, reentrenamiento, capacitaciones, cursos de habilidades y desarrollos técnicos y tecnológicos para evitar y mitigar situaciones de impacto, verificación y socialización de la matriz de peligros, riesgos, amenazas y vulnerabilidades, socialización del plan de emergencia, plan de evacuación. Toda esa información me permite a mí ese blindaje y esa protección personal de nuestros funcionarios y de la infraestructura de la organización. A la medida en que nosotros generamos sentido de pertenencia, generamos articulación en ese trabajo que permite ofrecer y garantizar esa gotica adicional de esfuerzo, esa gotica más de queridura, de cariño por la organización, por lo que hacemos, por lo que nos permite a nosotros el ingreso mensual y la sostenibilidad dentro de nuestro trabajo, permite la garantía y la protección de los activos organizacionales. A la medida en que yo protejo los medios de información, veo la implementación del sistema de gestión de información de la empresa, bloqueo mi equipo, guardo las claves, no difundo la información que sé, soy prudente con mis comentarios. Eso hace parte de ese trabajo mancomunado de autocuidado, comportamientos sanos y seguros. Igualmente mantener una buena relación con la comunidad. ¿Por qué motivo? Llega a suceder un siniestro en mi centro de trabajo que puede llegar a generar una afectación al local o a la empresa de la parte a la derecha, a la izquierda, superior, inferior, piso arriba, piso abajo, dependiendo de la ubicación geoespacial donde nosotros estemos ubicados.
Eso me va a permitir a mí conocer a quién puedo alarmar y también conocer y reconocer y confiar que el día de una situación o de un siniestro que ponga en riesgo mi organización, el piso de mi planta, de mi empresa, también voy a ser informado a tiempo y voy a poder evitar situaciones que lleguen a afectar las personas y la organización. Entonces, tener esa fuente de información, esos grupos WhatsApp que se utilizan tanto a diario, donde conozcamos el teléfono del vecino, de la persona de al lado, de arriba, de abajo, alrededor de la manzana de la empresa donde estemos ubicados, también nos ayuda en esa red de información y esa buena relación con la comunidad. Ahora bien, si yo hago parte de un grupo empresarial, industrial, de fabricación, de comercio, del tipo de actividad económica que se trate, no es lo mismo ser la empresa apática que desarrolla su tarea, que no se relaciona con nadie, que a diferencia busque un grado de reconocimiento, de cariño y de afecto de los vecindarios, de la tienda, del restaurante, de la empresa al frente, que está conociendo el trabajo que nosotros desarrollamos, de la calidad humana de las personas que allí trabajan. Esa relación y articulación y conocimiento de la comunidad también permite cuidadanía, es decir, cuidarnos dentro de cada una de las organizaciones que hacemos parte de esta sociedad colombiana. Y también observamos acá cómo podemos actuar, es decir, cuál es nuestra tarea y cuál es la invitación a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde en esta sesión cuarto encuentro de prevención de riesgos públicos. ¿Y esto qué quiere decir? Tener la capacidad y la forma de informar a las autoridades y a los medios de comunicación cuando así se requiera. Contratar seguridad adicional. Si vemos que dentro de las necesidades de la organización está contratar a un cuerpo de personas, guardias de seguridad que apoyen o un sistema circuito que apoyen a cuidar la integridad de la organización, es necesario plantearlo dentro del plan de necesidades o dentro de la estructura organizacional de la empresa. Asimismo, mantener la calma, no confrontar, de ser necesario, si hay manifestaciones públicas, si hay situaciones de orden público que llegue a afectar la organización o si hay alguna exposición al riesgo, atraco con arma o una persona desorientada con algún trastorno mental que esté amenazando al centro de trabajo, tal vez por incoherencia psicológica o con intención de daño, ser cautos en el momento de tomar la decisión de generar un cierre de establecimiento previo a que llegue a generarse una materialización que llegue a afectar vidas y daños a la estructura o a la organización. Y asimismo, ser intuitivo. A la medida en que yo analizo, evalúo, valoro las condiciones de riesgo, me doy la posibilidad de evitar que estas situaciones vandálicas lleguen a materializarse dentro de mi centro de trabajo. Entonces, es así como vemos acá un resumen de cómo le podemos entregar a todos los asistentes esta tarde de hoy 333 personas que nos acompañan del territorio nacional afiliados a la ARL Positiva, nuestra aseguradora de riesgos colombianos, donde nos indican qué hacer en el antes, durante y después de que se materializa este riesgo público. Entonces, la guía que entregamos a todos para que le tomen foto o captura de pantalla a la presentación hace parte del insumo o herramienta que les entregamos el día de hoy a todos los trabajadores de las organizaciones afiliadas para que apoyemos a la empresa a prevenir esta materialización de riesgos públicos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es previamente hacer un análisis y caracterización de las amenazas y vulnerabilidades del centro de trabajo. ¿Qué tan expuestos estamos nosotros a que se llegue a presentar un acto de extorsión, fleteo, robo o atraco, secuestro, azonadas, accidente de tránsito, violaciones? Incluso para que lo tengamos en cuenta, la probabilidad de que generen la forma de incendiar un centro de trabajo, de echarle candela, eso puede también llegar a suceder y también es la intención de daño de una persona que quiere arremeter contra una organización. Incluso también modalidad muy presentada en los últimos tiempos en Colombia, persona que por acto amoroso llega con un arma de fuego, arremete contra su pareja sentimental y contra las personas que están alrededor. Esas situaciones es lo que está permitiendo ver la materialización y la forma de conducta de estos actos vandálicos y que nos enseñan a diario a generar nuevas medidas de mitigación y de control, barreras
para evitar ser nosotros los víctimas de estas situaciones. Entonces, para la guía de atención vamos a tener un antes, un durante y un después que nos permite focalizar acciones, desarrollar y documentar acciones para prevenir situaciones dentro de la organización. Entonces, iniciamos con nuestro gran desarrollo de la herramienta. ¿Qué hacemos en el antes? Entonces, aquí vemos que se debe hacer un análisis del contexto. ¿De qué manera hacemos este análisis del contexto? Entonces, podemos hacer un DOFA, ¿cierto? Podemos verificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización, es decir, factores externos y factores internos que llegan a afectar la seguridad de las personas que están dentro de la empresa y de todo el contexto de infraestructura. Tenemos también conocer los lineamientos de las autoridades, la cadena, los grupos de WhatsApp, las líneas de emergencia, todo lo que me permite a mí una reacción inmediata, incluso la prudencia de la información. Muchos casos vandálicos suceden por la imprudencia. Doy más información de la que me están pidiendo, doy información que no requiero dar a la luz pública. Hablo de claves, hablo de dinero, hablo de situaciones, transacciones delante de la persona no adecuada o en espacios donde puede llegar a estar el delincuente infiltrado y yo desconozco porque no he sido tan cauto para prevenir ese tipo de difusión de la información de manera inadecuada. Permitir ser desconfiado y garantizar condiciones de seguridad. A la medida en que yo tengo un análisis contextual, a la medida que yo blindo la organización, capacito a mi personal, permito generar unas condiciones que dan cultura de seguridad a todo el equipo que hace parte de la compañía. Eso durante el antes. Entonces elaboramos la guía levantando un documento donde podamos describir claramente ese antes de la materialización del riesgo público. Durante. ¿Qué hacemos nosotros durante la materialización del riesgo? Durante la situación donde se da a cabo el desarrollo del siniestro. Entonces, invitación. Primero, evitar el pánico, porque hay personas gritan, lloran, alarman, asustan, afectan al delincuente, lo desestabilizan, lo que hace que se generen consecuencias fatales o consecuencias lamentables. Entonces, evitar el pánico es una de las recomendaciones en el durante la situación del siniestro. Máxime cuando en este momento los delincuentes están arremetiendo primero contra la vida de las personas y después adquieren lo que están buscando, objetos ajenos, causar el daño. Es por tanto, evitar el pánico hace parte de esa invitación a tener calma, a garantizar la vida, porque infortunadamente de inocentes están llenas las cárceles y de héroes valientes están llenos los cementerios. Nosotros debemos saber cuál es nuestro papel frente a la materialización del riesgo. Y para ello vamos a capacitar al personal, para eso vamos a llevar estudios de caso, vamos a conocer situaciones, vamos a analizar qué ha pasado en diferentes eventos donde se ha materializado el riesgo. Atracos con arma de fuego, afectaciones a club, maneras de situaciones vandálicos o de manifestaciones y protestas sociales que terminan en actos delictivos que han afectado grandes empresas y compañías del país. Cuando nosotros conocemos cuáles fueron las fallas, los baches, cuáles fueron los comportamientos inadecuados o qué fue lo que falló en ese desarrollo de los eventos, es cuando empezamos a decir oportunidades de mejora clara para la empresa y organización de acuerdo a esa valoración de amenazas y de vulnerabilidades de la actividad económica que desarrolla nuestra organización. Ahora bien, obedecer y tener un manejo visual sostenido, claro, no retador, no violento, no de confrontación, no de controversia, sino por el contrario, si nos piden entregar las pertenencias, se entregan y garantizamos nuestra vida. ¿Sí? Hay que ser muy cautos en el momento de esa reacción en el durante. Asimismo, evitar movimientos peligrosos. Si bien es cierto, en el momento de la situación ya sabemos dónde queda el botón de pánico, cómo podemos dar alarma, pero si estamos en el ojo del delincuente no podemos llegar a tener ese movimiento brusco de reacción porque podemos estar siendo afectados. Motivo por el cual la calma es la que nos permite a nosotros pensar con inteligencia cómo poder dar ese siguiente paso y salvaguardar nuestra vida. Ahora bien, conocer qué hacer en el después y el desarrollo del levantamiento de esta guía de atención.
Entonces ahí sí, una vez sucede el siniestro, informamos a las autoridades, obturamos el botón de pánico para que la agencia de seguridad llegue a reaccionar, damos información concreta a las autoridades, concreta de manera cautelosa en la medida en que nosotros conservemos la reserva de la información, ¿cierto? Y la fuente de información. Se reporta al sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo y empezamos a valorar y a mitigar los daños que se han visto reflejados tanto en personas como en la infraestructura de la organización. De esta manera se crea el diseño de la guía de atención que vamos a ir alimentando poco a poco con estos encuentros sincrónicos de riesgo público y que creo que en la sesión número 6 estaremos también dando los tips ya no para la guía, sino para el desarrollo de ese gran programa para aquellas empresas que requieren y que han evidenciado la necesidad de establecer un programa de riesgo público dada su actividad económica, dada a las condiciones geopolíticas, sociales y económicas en las cuales ustedes estén laborando y desarrollando sus actividades. 345 personas que nos acompañan al cierre de esta sesión, cuarta sesión en riesgo público. La idea es invitarlos para que nos acompañen. Vamos a mirar si en el chat tenemos preguntas. Acá vamos a ver algo. Dice por acá. Pregunta, ¿qué se debe hacer para acceder a la memoria de la capacitación? Entonces, claramente lo que haces es a partir del día de mañana, máximo 2 días, accedes a Posipedia, Educa Positiva, colocas riesgo público, ahí vas a entrar a la plataforma donde está toda la comunidad del conocimiento de riesgo público y ubicas la sesión de fecha 10 de julio y la descargas en PDF y la vas a tener como material de apoyo. Incluso ahí vas a encontrar videos de las diferentes sesiones donde hemos visto diferentes conceptos, modalidades, casuística colombiana, extranjera de riesgo público. Tengo otra pregunta. Buen día, reciban un cordial saludo. Los invitamos a visitar nuestro portal Posipedia. Bueno, esto creo que hace parte de la administración. Claro que sí, hay claramente Wilmer y Fernando nos están apoyando para que accedan. Ahí está la página http de posipedia.com.co, donde van a encontrar la comunidad de conocimiento de riesgo público para que puedan acceder a la información. No siendo más, Wilmer, te cedo la palabra para que verifiquemos la evaluación final de los conocimientos adquiridos la tarde de hoy por nuestros asistentes 344 a este momento. Muchas gracias a todos. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por tu intervención y la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, al suceder un evento de materialización del riesgo público, ¿debo informar a las autoridades? ¿Esto es A, verdadero o B, falso? 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%. Doctora Paola, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Efectivamente, el verdadero, la respuesta A, para todos los que atinaron efectivamente a la apropiación de conocimientos al suceder un evento de materialización de riesgo público, lo que debemos hacer inicialmente es informar a las autoridades. Verdadero, está correcto. Muchas gracias, Wilmer. Doctora, muchas gracias a ti. Esta es nuestra segunda pregunta. Dentro del paso a paso en la elaboración de una guía de atención del riesgo público se debe A. Establecer un plan de seguridad. B. Reforzar la seguridad física. C. Preguntarle al vecino. D. A y B son correctas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Cómo nos fue? A. Establecer un plan de seguridad, un 14%. B. Reforzar la seguridad física, un 1%. C. Preguntar al vecino, un 0%. D. A y B son correctas, un 85% de respuesta, doctora Paola. Muchas gracias, Wilmer. Efectivamente, ascendimos de un 74 a un 85% en la respuesta D. Efectivamente, dentro del paso a paso para poder elaborar esta guía de atención en riesgo público, debemos establecer un plan de seguridad y reforzar la seguridad física.
porque si lo decimos que preguntarle al vecino, pues ahí no estamos como atinando, esta es la respuesta cascarita que nos desenfoca y lo que queremos es dejar claridad de que todo esto es enfocado a la seguridad de la persona y de la organización frente a riesgo público. Muchas gracias, Wilmer. Respuesta correcta, la D. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por la retroalimentación. Nuestra tercera pregunta nos dice, para elaborar una guía de atención de riesgo público, se debe primero analizar los tipos de amenazas y vulnerabilidades del centro de trabajo y luego, A, consecuencias, B, antes, durante y después, C, fuente. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, consecuencias, un 10%, B, antes, durante y después, un 86%, C, fuente, un 4% de respuesta. Doctora Paola, ¿qué tal nuestra última pregunta? Muchas gracias, Wilmer. Bueno, sí, claramente la respuesta B, 86% de participación y aprobación, corresponde a que al elaborar una guía de atención de riesgo público, primero se debe hacer el análisis de las amenazas y vulnerabilidades y seguidamente analizamos el antes, el durante y el después para permitirnos generar un plan de mejora y de oportunidades que me permitan a mí mitigar consecuencias a futuro. Respuesta B correcta, Wilmer. Muchas gracias a ti, a todos los asistentes afiliados a ARL Positiva, compañía de seguros. Recuerden que las memorias van a estar en la página Posipedia que tienen ustedes a disposición para encontrar el material de la comunidad de riesgo público. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Chao. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan, como siempre, nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles, después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites
para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.